bendiga, pescadores. Hoy es día miércoles, miércoles de aguas profundas. Espero que hayan iniciado su semana llenos de energía, llenos de positivismo y sobre todo lo más importante, llenos de la presencia del Señor, la cual nos lleva de victoria en victoria y nos ayuda en todas las cosas. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad una vez más de estar aquí juntamente con ustedes en este espacio donde aprendemos juntos acerca de la palabra del Señor. Quiero agradecer enormemente también a todos aquellos que se han suscrito a este canal y no solamente se han suscrito, sino que están compartiendo este contenido con otras personas. Este canal, no solamente tú, no solamente yo, sino que tú también estás siendo parte de este proyecto, parte de llevar esa palabra de fe y esperanza a otras personas. El día de hoy traigo un topic muy interesante y vamos a estar hablando acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde se encuentra la conciencia? ¿Por qué es tan importante que tú y yo conozcamos acerca de este tema? Ya que, ¿verdad? Es muy importante estar consciente y no inconsciente, porque las personas inconscientes cometen muchos errores. Pero sin embargo, ¿verdad? Aun cuando nosotros estamos conscientes, no estamos libres de cometer errores, pero por eso es muy importante aprender acerca de este tema y vamos a ahondar un poquito acerca de este tema a través de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de lo que es la conciencia? Y bueno, para eso te voy a invitar a que me acompañes a tu Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y yo sé que ustedes anteriormente han estudiado esta historia o han oído esta historia acerca de Adán y Eva cuando ellos estuvieron en el Edén, en ese huerto tan hermoso donde el Señor los puso para que ellos pudieran disfrutar de la presencia del Señor. Sabemos que en el Edén era un huerto lleno de árboles que habían frutos de los cuales ellos podían tomar y comer. Pero en especial habían dos árboles, que era uno que era el de la vida, el árbol de la vida, y otro que estaba también, el cual era el árbol del bien y del mal. Y mira, es bien importante este versículo para que tú puedas entender lo que es la conciencia. Dice la palabra Señor que en el momento que ellos probaron ese fruto, se les fueron abiertos sus ojos. Esa frase, se le fueron abiertos sus ojos, es lo que se llama conciencia. Conciencia es tener abiertos los ojos, es tener el conocimiento del bien y del mal. Y te voy a leer un poquito acerca de lo que yo encontré de lo que es la conciencia. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal. La conciencia es la facultad del interior de la mente. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados emocionales y de sus actos, de lo que hace. La conciencia está formada por el subconsciente y por el inconsciente, generada en la parte posterior del córtex del cerebro. Mira, es bien importante aprender acerca de este tema y créeme que mientras yo estudiaba acerca de este tema aprendí muchísimo. Y la verdad que es un tema que se extiende demasiado y vamos a tratar de cubrir lo que podamos en este video. Pero volviendo una vez más, ¿verdad? A lo que ya hemos leído. La parte donde la Biblia dice que los ojos se les fueron abiertos. Fue ese conocimiento que ellos obtuvieron al comer del fruto. El conocimiento de lo que era bueno. El conocimiento de entre lo que diferenciaba lo que era bueno y lo que era malo. Adán y Eva dice que fueron abiertos sus ojos, o sea, de manera que ellos tuvieron conciencia, ese chip, esa parte interior del humano que está
puesta en la mente que nos dice automáticamente como un sensor, ¿verdad? Que ya está puesto en nosotros, como un sensor el que nos dice, ups, esto estuvo mal lo que hiciste, esto estuvo mal lo que pensaste, estuvo muy mal lo que dijiste. Esa es la conciencia, aquello que nos dicta, aquello que nos hace alarma en nuestra mente, en nuestro ser interior, cuando nosotros hemos cometido un error. Esa es la importancia de nosotros conocer acerca de la conciencia, ya que muchas personas cometen muchos errores, sea consciente o inconscientemente. Y la verdad es de que la conciencia es esa parte interior del ser humano. Muy importante que nuestra conciencia esté conectada con el Espíritu Santo, que nuestra conciencia esté conectada con el Espíritu Santo de Dios, porque recuerda que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos trae un arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos convence cuando nosotros hemos cometido un error. Y aquí podemos ver cómo Adán y Eva fueron conscientes, o sea, fueron conscientes de el hecho de que ellos estaban desnudos, porque antes de que ellos comieran el fruto del bien y del mal, ellos no sabían que estaban desnudos. Fíjate bien que la palabra del Señor, cuando tú lees todo ese capítulo, el Señor mismo le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y él le responde a Dios y le dice, Señor, estaba escondido porque oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. O sea que la conciencia de Adán fue despertada. La conciencia de Adán fue despertada hacia lo bueno tanto como a lo malo. Y en este momento Adán estaba experimentando en el ser consciente de que él había cometido un grave error, que era el haber desobedecido el mandamiento que Dios le había dado, que le había dicho, no comas de este fruto. Porque si tú comes de este fruto, morirás, vas a experimentar muerte. Y la muerte muchas veces no es solamente la muerte física, la muerte es la muerte espiritual, la muerte que se experimenta, la separación de la presencia del Señor. Esa es la muerte más triste que puede haber, la separación de la presencia del Señor, la separación de estar conectados con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que Adán experimentó en ese momento. Estar consciente de que él había cometido una falta. Estar consciente de que algo malo él había hecho. De que algo se había perdido. En el momento que él probó ese fruto, se perdió la conexión con el Espíritu Santo, se perdió la comunión que él había tenido con Dios desde el momento que él fue puesto en el huerto. Qué importante es de que tú y yo estemos conscientes de la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, de la comunión que tengamos para con Dios. La conciencia es ese sensor que te va a decir cuando tú has cometido algo. La conciencia es ese pensamiento, es esa alarma dentro de nuestra mente que nos dice, hey, eso que tú dijiste estuvo muy mal. Tú sabes que eso que tú hiciste estuvo mal. Eso que tú pensaste estuvo muy mal hecho. Y mira, podemos ver a través de la palabra el intento fallido. A eso le llamo yo el intento fallido del ser humano de cubrir esa falta. Cuando el ser humano, ¿verdad? Él fue el primer ser humano, Adán, fue consciente de esa falta. Ahí fue cuando realmente él tuvo esa conciencia de decir, he fallado, algo pasó, algo se perdió, necesito entrar una vez más en esa conexión con Dios. Pero mira qué tremendo que el ser humano quiso por su propia fuerza cubrir esa falta. Muchos de nosotros a veces cuando cometemos un error, cuando hemos hecho algo malo, tendemos automáticamente, porque eso está dentro de nosotros como seres humanos, automáticamente tendemos que aunque la conciencia nos habla y nos dice, mira, hiciste esto mal, tendemos automáticamente a tratar de cubrir esa falta, a tratar de cubrir ese error con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras. Y eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Dice la palabra del Señor que ellos construyeron delantales, ¿verdad?, de hojas de higo.
de una higuera, de hojas de higo. Ellos dicen que hicieron esos delantales para cubrir la desnudez, para cubrir esa vergüenza. Muchos de nosotros tenemos una conciencia dentro de nosotros que nos habla, que nos dicta y nos dice, mira, hay una desnudez. Hay una desnudez espiritual dentro de ti. Hay un área de tu vida que está desnuda, que necesita ser cubierta por medio de Jesucristo. La palabra del Señor dice que cuando ellos estuvieron conscientes, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando su conciencia fue despertada de hacia el mal, ellos trataron de cubrirse con esas hojas de higos. Pero la palabra del Señor dice que mira el amor del Padre. ¿Cuál amor fue tan grande el del Padre? El que los llamó, y dice que ahí mismo, en ese Génesis, en ese primer libro de la creación, ocurre el primer sacrificio. Donde dice la palabra del Señor que el Señor tomó animales, los sacrificó y con las pieles de esos animales cubrió la desnudez, o sea, cubrió la falta del hombre, cubrió el pecado del hombre, cubrió ese error que el hombre cometió al desobedecer la ley de Dios, al desobedecer los mandamientos del Señor. Es imposible de que tú y yo podamos cubrir nuestras faltas con hojas de higuera, porque la conciencia, lo que está dentro de nosotros, nos estará gritando una y otra vez que necesitamos más que una hoja de higuera para cubrir nuestra vergüenza. Va a ser la conciencia la que nos grite a gritos que necesitamos de Cristo, que necesitamos el sacrificio del Cordero que fue inmolado, que necesitamos el sacrificio de aquel sacrificio perfecto, ese que solamente puede cubrir nuestras faltas, ese que solamente puede cubrir nuestros errores, ese que solamente conoce lo más oscuro de nuestro corazón, porque déjame decirte, la conciencia está conectada profundamente con el corazón. La conciencia es esa parte de nuestra mente que está conectada con el corazón, que pide a gritos una y otra vez el ser limpia. La conciencia nos grita por dentro que necesita ser limpia, que necesita ser perdonada, que necesita ser restaurada, que necesita ser libertada de lo que es la desnudez, la vergüenza del pecado. Y sin embargo, Dios mismo podemos ver que Él hizo algo tan extraordinario, que fue el mandar a su Hijo Jesucristo, ese sacrificio tan perfecto. El único que puede cubrir toda falta, el único que puede transformar todo pasado y cubrir esa falta y hacer que esa falta sea lavada, sea limpiada, sea borrada delante de la presencia del Padre y pueda ser hecha nueva. Ellos tuvieron esa conciencia, tuvieron la conciencia de ellos haber sido separados de la presencia del Señor. Y déjame decirte, no hay cosa más triste y más dolorosa que pueda experimentar el ser humano que el ser desconectado totalmente de la presencia del Señor. El estar desconectado de la presencia del Señor nos lleva a la muerte. El estar desconectados de la presencia del Señor hace que nosotros hagamos que nuestra conciencia sea cubierta por muchas cosas. A veces nosotros queremos callar esa voz que se llama conciencia, que grita y dice, sabes que estás mal, sabes que has cometido errores, sabes que necesitas ser restaurado por la gracia que solamente podemos recibir a través de Jesucristo. Nuestra conciencia, muchos de nosotros tenemos una conciencia que necesita ser liberada, que necesita ese sacrificio. El ser humano, y eso, ¿verdad? Lo podemos ahí aprender. El ser humano desde el principio quiso cubrir su conciencia. El ser humano quiso cubrir su conciencia pensando que a través de sus propias obras, a través de sus propios esfuerzos, él podía cubrir, él podía limpiar su conciencia del pecado. Qué importante es que tú y yo sepamos que la conciencia es ese factor tan importante que tú y yo necesitamos saber y entender que necesita estar limpio, que necesita estar libre de pecado. Qué bueno que el Señor
haya puesto ese chip tan importante dentro de nosotros, lo que es la conciencia. Te voy a invitar a que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 2. Libro de Romanos capítulo 2. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí en el versículo 14. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra del Señor así: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, oye bien esa palabra, cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Dice el 15: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. La conciencia es lo que ya sea que nos acusa o que nos defiende delante de la presencia del Señor, o que es el indicador, más bien, esa sería la palabra correcta. La conciencia es el indicador que nos da a demostrar, que nos da testimonio a nosotros mismos, al hombre interior, a lo que somos dentro de nosotros, nos indica, nos da testimonio si nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Qué importante es de que tú le tomes bastante atención a tu conciencia. Porque la conciencia es eso que te va a indicar, dice, ya sea que la conciencia te acuse, que tus propios pensamientos, que esos pensamientos de la conciencia te acusen, o que esa conciencia, dice la palabra del Señor, te indique que estás haciendo lo correcto. La pregunta es esa al día de hoy: ¿qué es lo que te está diciendo tu conciencia dentro de ti? ¿Qué es lo que dice tu conciencia? ¿Está tu conciencia acusándote? ¿Está tu conciencia indicándote que estás haciendo lo correcto, que estás caminando hacia la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que tu conciencia te indica? Muchos de nosotros nos sentimos acusados. Muchos de nosotros, dice la misma palabra, Señor, que el mismo diablo viene y nos acusa delante de la presencia del Señor. Pero mira qué cosa tan tremenda es la conciencia. Dice que la conciencia nos acusa. Es eso que a nosotros mismos nos da testimonio que hemos cometido una falta. ¿Qué es? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué es lo que tu conciencia te dice? ¿Qué es? ¿Te está justificando? ¿Te está diciendo estás bien, estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿O estás sintiendo esa acusación? Déjame decirte que Dios no quiere que tú tengas una conciencia que te esté acusando. Dios tiene el poder para limpiarte, para lavarte. Dice la palabra del Señor en Isaías que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los puede hacer blancos como la blanca lana. Él tiene el poder para limpiarnos de una mala conciencia. Él tiene poder para limpiar, para restaurar nuestra conciencia, de manera que sea ese indicativo que nos lleve a caminar hacia la presencia de Dios, que nos indique cuando estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Dios no quiere que vivamos con una conciencia acusándonos día y noche. Muchos de nosotros vivimos con una conciencia llena de una conciencia fracturada, llena de errores, llena de culpas, llena de frustraciones, llena de faltas de perdón, llenas de faltas, llenas de envidias, llenas de odio, llenas de peleas, llenas de homicidios. Porque mira, déjame decirte, la conciencia es una parte de nuestro cerebro, son nuestros pensamientos, es esa parte interior. Es ese factor que nos hace saber el bien y el mal, pero está tan conectada con el corazón. Porque recuérdate que la misma palabra, Señor, dice que del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. O sea que el corazón y la conciencia están directamente conectadas. Dios puede liberarnos de una conciencia que nos castiga día con día, porque grita día con día, nos da testimonio de que estamos mal delante de la presencia del Señor. Dios no quiere que tengas esa conciencia que te esté acusando día y noche.
Porque nadie, déjame decirte, yo no creo que nadie sea feliz teniendo una conciencia que te esté día y noche acusando delante de la presencia del Señor. Hay mucha gente que ni puede dormir. Hay mucha gente que ya no tiene vida, que ya no está viviendo una vida feliz, una vida en paz, porque su misma conciencia está día y noche ahí martirizándoles, haciéndoles saber que necesitan de Dios, haciéndoles saber que están llevando una carga de culpabilidad, están llevando una carga de mancha del pecado, de la cual necesitan ser libres, de la cual Jesús te quiere hacer libre. Y eso es lo más importante, querido amigo, de que tú le des la oportunidad al Señor Jesucristo, de que tú le des la oportunidad al Señor Jesucristo, de que Él te libere, de que Él pueda hacer ese cambio interno que solamente Dios puede hacer. Dios puede renovar esa conciencia. Dios puede activar esa conciencia, ese indicador para que te lleve a hacer lo correcto delante de Dios. Su Espíritu Santo es el que nos ayuda, pero es necesario de que tú estés consciente, de que tú sepas qué es lo que tu propia conciencia te está indicando. ¿Cómo estás tú delante de la presencia del Señor? Y créeme, aquí no estamos para juzgarte, porque la misma palabra del Señor dice que no hay, ¿verdad?, juez más justo que Jesús mismo. No hay juez más justo que el Señor. Y el único que puede juzgarnos, pero aún Jesucristo mismo dijo, ni siquiera yo os juzgo, sino la palabra de Dios que ustedes han escuchado. Esas palabras, dijo Jesús, serán los que las juzgarán en aquel día. Pero Dios no quiere que nosotros salgamos de la presencia de Dios, de su presencia, con una conciencia culpable. Dios no quiere que salgamos de su presencia con una conciencia que está siendo castigada por la culpabilidad, por el peso del pecado. No, amigo, Dios quiere liberarte, amiga. Dios quiere liberarte para que tu conciencia sea libre de pecado, sea libre de esa maldad de la cual todos estamos expuestos día con día. La palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, cuando leíamos, y dice, porque aún los gentiles, o sea, aquel que no tiene conocimiento de la palabra del Señor, no es libre, no es excusable, no tiene excusa delante de Dios, porque tiene esa conciencia dentro de él, que aunque no conoce la palabra del Señor, porque déjame decirte, muchos de nosotros anteriormente no conocíamos de Dios, no conocíamos la palabra de Dios, pero estaba ese chip dentro de nosotros que se llama conciencia, al cual el Señor puso dentro de nosotros, ese indicador que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Aún nosotros sin conocer la palabra del Señor, aún tú si no conoces la palabra del Señor, tienes la conciencia, y la conciencia es la que te enseña cuando tú haces algo malo y cuando tú haces algo bueno. Por eso la misma palabra del Señor dice que en aquel día nadie puede tener una excusa delante del Señor, porque aquel, dice, el judío, el que conoció, o hablando más bien el creyente, aquel que ha conocido del Señor, aquel que conoce la palabra del Señor, su conciencia, su misma conciencia le da testimonio de lo que Él es. Tu misma conciencia te da testimonio de lo que tú eres delante de la presencia del Señor. Porque ¿qué vale más? Muchas personas pueden venir y juzgarte y decir, tú eres esto, tú eres lo otro, pero no hay mayor indicador, no hay mayor alarma que tú puedas tener adentro de ti que tu propia conciencia, que te diga quién tú eres delante de la presencia del Señor. Que te diga cómo tú estás caminando delante de la presencia del Señor. De manera, dice la palabra del Señor, que en aquel día ningún hombre tendrá excusa. Porque tú que conociste la palabra del Señor, tu misma conciencia te dará testimonio de las cosas que tú tenías el conocimiento, porque eso es la conciencia, tener conocimiento de lo bueno y lo malo. Esa misma conciencia, ese mismo conocimiento, en aquel día te va a juzgar. En aquel día sacará a la luz los secretos del corazón del hombre. Porque mira, eso es lo que dijo Pablo ahí en ese versículo. En el versículo 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La conciencia
Querido amigo, querida amiga, hermano, tú que me estás viendo, la conciencia es esa vida secreta que tú y yo tenemos. Es esa vida secreta que está dentro de nosotros, que Dios sí conoce, que tal vez la gente no conoce y no puede ver, que tal vez nosotros podemos disimular con una sonrisa, que podemos disimular con decir estoy bien. Pero la conciencia es esa vida secreta que solamente tú sabes que estás llevando. Es esa vida secreta que Dios conoce. Pero Dios no quiere que seamos juzgados en aquel día, sino que salgamos justificados delante de la presencia del Señor para gloria y honra de su nombre. Hasta aquí ha llegado este mensaje. Vamos a seguir en el próximo video. Vamos a seguir hablando de la conciencia. Queda aún todavía mucha tela que cortar acerca de este tema. Así que quiero decirte, querido amigo y amiga, el propósito de esta palabra es de que tú puedas estar consciente de que hay un Dios que te ama y que hay un Dios que puede limpiar tu conciencia de todo pecado, que puede liberarte de la culpabilidad, de la carga del pecado. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Quiero invitarte a que tú lo conozcas. Quiero invitarte a que tú conozcas y experimentes el poder transformador que solamente Dios puede hacer en el ser humano. Vamos a terminar este video, pero no vamos a terminarlo antes, sino hacer una oración pidiendo que sea el Señor el que nos ayude diariamente a que nuestra conciencia pueda estar limpia delante de su presencia. Padre Santo, en esta hora te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos has inyectado, Señor, de ese poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú dejaste esa conciencia dentro de nosotros. Esa conciencia dentro de nosotros, Padre, que nos condena o nos justifica delante de tu presencia, mi Dios. A veces no es necesario que las personas nos juzguen o apunten el dedo para nosotros sentirnos culpables o justificados. Es nuestra conciencia misma la que nos da testimonio si estamos haciendo las cosas bien o mal. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú ayudes a cada una de aquellas personas que va a ver este contenido, Señor, que tú hables a sus vidas, que tú toques sus corazones, Padre, que ellos puedan estar conscientes, Señor, que necesitan salvación, que necesitan la ayuda de aquel que dio su vida por ellos, de aquel que dio su vida por amor hacia ellos, Padre, que no quiere que nosotros vivamos con una conciencia manchada, con una conciencia llena de pecados, Señor, que nos esté apuntando diariamente de las cosas malas que hayamos hecho. Oh no, Señor, ¿por qué hemos de vivir así? Si tenemos un Salvador que nos perdona de nuestros pecados y nos justifica a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él hemos sido justificados, a través de Él nuestra conciencia ha sido lavada, limpiada, hemos sido perdonados, Señor, y ahora tenemos esa libertad de tener esa comunión libre, el acceso directo con el Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Gracias te doy, Padre, en esta hora y te pido, Señor, que sea esta palabra para reflexión de aquellos que la van a escuchar y puedan venir delante de tu presencia y poder decirte, Padre, aquí está mi conciencia, aquí está mi hombre interior, aquí están los secretos más íntimos dentro de mí que solamente tú conoces y que solamente tú puedes lavar y limpiar. Gracias te damos, Padre, en esta hora por este tiempo maravilloso. Aleluya. Gracias doy a cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas. Es un tema en el cual vamos a seguir hablando en el próximo video. Recuérdate de suscribirte al canal, de compartir este contenido. Hagamos a Jesús viral, llevando esta palabra a todos aquellos que necesitan escucharla. Así que nos veremos hasta la próxima, queridos pescadores. Y recuerden de mantenerse conectados con la presencia del Todopoderoso, el que nos ayuda y nos ayudará hasta el fin de los días. Bendiciones.